7 créditos, entonces voy a tratar de hacerlo lo más flexible posible para que ustedes puedan tener lo más óptimo posible del curso. El consolidado 1 sale, como les digo, desde la teoría. Teoría del capítulo 1 y 2. Perdón, de la teoría y práctica del capítulo 1 y 2. El consolidado 2 sale de la teoría y práctica del capítulo 3 y 4. El examen de la evaluación parcial es solamente la teoría del capítulo 1 y 2. Y el examen de la evaluación final es solamente la teoría de todos los capítulos. Tenemos que entender que existe una evaluación por competencias. Esta evaluación por competencias, ¿ya? Es una evaluación de 0 a 3. Ustedes su evaluación es vigesimal, o sea, de 0 a 20. Entonces tienen cada uno de 0 a 3 tiene un rango de más o menos 7 puntos. Y de esa forma se va a llenar la parte de competencias por parte de ustedes. Esta es la última parte, que es lo que habla Arquímedes, ¿no? Que dice, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Su punto de apoyo es que estudie, que desarrolle sus actividades para poder tener todo sin ningún problema. Este es el calendario de teorías. Ya está especificado hasta la saciedad, incluyendo los feriados. No hay problema ni cruce con feriados, así que hay que tenerlo en cuenta. Esta rúbrica es la rúbrica que se ha cambiado para prácticas. Esta rúbrica es lo más óptimo posible para hacer objetivos, para que no tengan ustedes problemas ni con los docentes y los docentes no tengan problemas con ustedes. Esta rúbrica se lo he socializado tanto en la sede de Huancayo como en la sede de Lima. Entonces van ustedes que tener que designarme un delegado, y este delegado se va a comunicar conmigo para poder darle toda la información de esta rúbrica para que ustedes lo socialicen con los tutores. Tienen que tener en cuenta algo. Yo no puedo subir información de ustedes como promoción si no tengo las notas de todas las sedes. Si bien es cierto, yo coloco las notas de teoría y de práctica, pero hay que tener en cuenta que no puedo subirle de Pepito, Juanito y dejo a todo el resto, no. Tengo que subirlos a todos en bloque. Entonces son ustedes que deben exhortar a mis colegas de los diferentes hospitales a que manden con tiempo la nota de la rúbrica. ¿Sí? Y listo, chicos. Los dejo con la doctora Montoya para que continúe la exposición del tema de hoy. Gracias.
Hola chicos, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que me gustaría verlos en la cámara, en verdad, antes de empezar. No sé si pueden poner sus cámaras. Antes, igual tenemos que cerrar para que luego, la parte introductoria para vernos, y luego voy a tener que cerrar. Luego voy a tener que cerrar la página porque, bueno, el internet no es tan bueno, ¿no? Para poder conocernos un poquito. Está Evelyn, Richard, alguien más. Nadie más quiere. Bueno, chicos, como ya viene el doctor Segarra, les ha dado la bienvenida del curso, es sumamente importante. Primero porque, muy aparte de la parte teórica, chicos, creo que hay que reactivar la decencia del médico. Y hay que ir dirigidos a no solamente un aprendizaje teórico, sino que me interesa mucho que a sus prácticas vayan con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de seguir la rutina de un médico, que son nosotros, somos sus tutores en las distintas sedes hospitalarias. Es cierto que a veces van a haber médicos que precisamente van a tener que hacer me incluyo, soy cirujana general y a veces debo entrar a sala de operaciones y a los alumnos pues tienen que seguirme en parte en mis actividades para yo poder también enseñarle parte de mi rutina conjuntamente con, bueno, todo el avance del sílabo, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, mi sugerencia realmente es que cuando ustedes lleguen a los hospitales, lleguen con muchas ganas de conocer los distintos casos, prepárense, no lleven cosas, maletines muy grandes, casacas, cosas así. Lo ideal es que vayan básicamente con un canguro, con cosas esenciales, como ya las chicas les decía, ¿no? Los scraps vienen con bolsillos cargo precisamente para que puedan tener sus gasas, sus guantes, estar preparados en la emergencia, ¿no? A veces es cierto que nuestra educación desde el colegio ha sido bastante castrense de no hacer muchas cosas, pero creo que hay que ir cambiando de a pocos, y no solamente porque somos médicos, sino porque somos estudiantes en general. Toda nuestra vida vamos a seguir siendo estudiantes. Hoy ustedes están en pregrado, probablemente si yo deseo hacer una subespecialidad o continuar estudiando, pues todo el tiempo uno es estudiante, ¿no? O un máster, doctorado y demás. Entonces siempre hay que pulirse desde el punto de vista de tratar de, ¿qué les digo?, de mejorar, uno, la atención del paciente con conocimientos. Estas clases son de apoyo a ustedes porque necesito que ustedes, y voy a pasarles artículos porque es importante que ya vayamos leyendo otro tipo de información. Quizás esta clase inicial va a ser un poquito más unidireccional, es decir, voy a darles el aporte necesario para que tengan un conocimiento elemental, necesario para que puedan desenvolverse, pero hay que ahondar en distintos temas y no tenemos muchas horas tampoco porque aburren las clases teóricas. Cuanto más horas hablo, menos información les va a llegar en las próximas horas. Entonces hay que tratar de hacer pausas entre 25 y 30 minutos para su aprendizaje en general. Voy a enviarles algunos artículos, como les vuelvo a repetir, para que puedan revisarlos. No se preocupen por los exámenes, porque los exámenes generalmente vamos a tomar como caso clínico, que es lo que tienen que ir preparándose, no solamente para la actividad aquí o los exámenes de nuestra institución, sino para que cuando ya tengan el nivel y quieran hacer una especialidad fuera o un máster o algo así, vayan preparados a lo que concierne desde una presentación hasta su residentado médico, lo que les provoque hacer después de toda esta actividad. ¿Ya? Entonces, nada, una clase un poquito, bueno, la virtualidad, no soy tan buena con la virtualidad, pero las próximas clases que me tocan, que son hígado, vía biliar, páncreas, nos veremos en presencial y será un poquito más ameno. Ahí probablemente les vaya a exigir que vengan leyendo algo para que puedan entender un poco de qué se trata, mismo la cirugía robótica y demás, para que sepan hasta dónde estamos, ¿no? No para que ustedes lo operen ahorita, pero sí tienen que saber, porque lo peor es ser ignorantes en temas que ya hoy en día pues ya no son ni tan novedosos, ¿no?
Entonces, sin más, chicos, voy a apagar mi cámara para que no se corte la clase, de igual manera ustedes para que no tengan problemas. Y nos vamos a la clase. Vamos a ponerla así para que puedan entender. Ups, ¿qué fue? Ay, yo no quiero esto. ¿Cómo esto? Ay, ¿por qué se pone así? Bueno, ahí ustedes ven bien. Y no puedo pasar mis diapos. ¿Por qué? A ver. Pero esto. Vamos a ver si acá sí se puede. Pero no me deja pasarles la clase. ¿Por qué? Claro. Ahora sí, chicos. Sí, ¿no? Voy a bajar esto acá. Ya, entonces empezamos sobre la patología quirúrgica del esófago y el estómago. Ay, ¿qué fue? Me deja pasarles la clase. Pero tendremos que hacerlo así. ¿Les incomoda mucho, no? ¿Les fastidia así la clase? Doctora, solo se ve la portada de la clase. Doctora, disculpe. Ahí. No, doctora, Sí. si me da las PPTs, yo la puedo pasar y usted puede estar dictándola, doctora. No tengo ningún problema. Ok, ¿ahí se ve bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, ok. Ya, entonces ya me avisan. Sí, gracias por su ayuda. La compu no sé qué tiene últimamente. Ahora sí, ¿ves? Ok, empezamos ya, chicos. Patología quirúrgica del esófago y del estómago. Primero hay que recordar, chicos, que toda la parte digestiva, muy aparte de la boca, los dientes y todo, tenemos que estudiar al esófago y al estómago como órganos porque nos sirve muchísimo. ¿Por qué motivo nos sirve mucho? Muy aparte de que puedan conocer la fisiopatología y las causas y demás, hay que estudiar la anatomía por dos cosas. Uno, porque nosotros recibimos accidentes por trauma, sea accidentes de tránsito, traumas punzopenetrantes y demás, y entonces la parte anatómica que ustedes la deben ya haber repasado, o si no nos va a servir como un recordaris, nos permite hacer mejores abordajes en la especialidad. Aquí en el Hospital Carlos Lanfranco Laos, nosotros como cirujanos generales hacemos la labor completa, es decir, no tenemos cirujanos de cabeza y cuello, tampoco de cirujanos de tórax y cardiovascular. Por lo tanto, toda la responsabilidad y la primera parte la tenemos que hacer nosotros los cirujanos generales. Entonces, en esta oportunidad les voy a tomar muchos casos del hospital donde trabajo como sede hospitalaria. Y nada, ya les voy a ir contando de a poquitos. Vamos, primero que el esófago, chicos, viene del griego, miren, que significa básicamente llegar o comer o traer. Es decir, el pasaje de los alimentos, ¿no?, hacia el estómago. Podemos nosotros acá ver un poco la figura, y acá se los estoy escribiendo, que es parte del segmento del tubo digestivo. Es de tejido fibromuscular que mide 25 centímetros de longitud y que une la faringe al estómago, básicamente. Y precisamente
Nos sirve ¿para qué? Para el paso de los alimentos. Recordemos que todo esto inicia a nivel de la sexta vértebra cervical. Ahí se los estoy escribiendo para que no tengan ninguna duda. ¿Ok? Al inicio de la parte, miren por dónde pasa, por detrás de la tráquea. Por detrás de la tráquea y por delante ¿de qué? De la columna, ¿verdad? Luego tenemos el otro segmento, que es la parte torácica, donde tenemos aquí el arco aórtico y el bronquio izquierdo. De alguna manera esto se va a ir lateralizando. ¿Ok? Precisamente acá, en la parte lateral, se va hacia la derecha y anterior a la aorta va a pasar el diafragma a través del hiato esofágico. Y finalmente discurre de 2 a 4 centímetros por debajo desde al abdomen. Entonces tenemos 3 porciones, el esófago cervical, el torácico y el abdominal. Hasta ahí pienso que no hay ningún problema, es simplemente como un recordaris de dónde se encuentra el esófago. En esta imagen podemos ver, ¿no?, el nivel vertebral, que se los estoy dejando por este lado para que lo puedan ir visualizando, y recordar nuevamente que tenemos una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nosotros anatómicamente tenemos 3 estrecheces a nivel del cricoides, a nivel del arco aórtico y a nivel del hiato esofágico. ¿Por qué nos sirve esto, chicos? Porque radiológicamente, me faltó ponerles ahí una imagen ideal, cuando ustedes han hecho alguna prueba o han visto en sus anteriores cursos de radiología, qué sé, el esófago varietado, entonces cuando ustedes revisen la parte de, digamos, de la prueba como esófago varietado, van a ver 3 estrecheces siempre. Entonces hay que saber que existen. ¿Por qué motivo? Porque si no conocemos lo normal, cuando nosotros vayamos a estudiar las siguientes patologías, vamos a creer que son anormales cuando en realidad son parte de nuestra anatomía. En el esófago cervical, recordemos, esta es una vista posterior, la imagen de aquí al lado izquierdo. Recordemos que en la región posterior, viéndolo de la parte de atrás, tenemos acá el constrictor inferior de la laringe. Miren esas fibras que son, ¿no?, oblicuas, de adentro hacia afuera. Y por abajo tenemos al músculo cricofaringio. Este músculo cricofaringio, que se encuentra aquí longitudinalmente, ahora se los voy a explicar, y tenemos al esófago que tiene las fibras longitudinales. Recordemos que tiene fibras longitudinales y también circulares, ¿verdad? Aquí, cuando ustedes ven entre la unión entre el constrictor y acá el músculo cricofaringio, va a haber un triángulo. Este es el triángulo de Killian. En el triángulo de Killian hay una debilidad. Esta debilidad, finalmente, ¿qué es lo que puede generar? Esto, el divertículo. ¿Ustedes han oído hablar sobre el divertículo de Stenker? Bueno, el divertículo de Stenker es como una bolsa, un divertículo es una bolsa, que cuando nosotros ingerimos los alimentos, pasa el bolo alimenticio, puede quedar restos en esta bolsa, restos de saliva con comida, comida propiamente dicha, y se va a acumular. Cuando nosotros hacemos la prueba de vario, ¿no?, el esófago varietado, van a poder ver acá este divertículo. Ahora les voy a comentar el caso del divertículo de Stenker en particular en las próximas diapositivas. Pero quiero que entiendan que desde la parte posterior hay una debilidad, que es el triángulo de Killian. Es un término, es una pregunta muy conocida a nivel de varios exámenes, sea MIR, STEP o los exámenes verbales para las universidades de Canadá, etcétera, ¿no? Hay que prepararse también con ciertos términos. Luego tenemos al esófago torácico. Primero que nada, yo les pongo esta imagen por 2 cosas. Una, porque nosotros, como les explicaba, nosotros en trauma necesitamos ver cuál es el mejor abordaje para poder hacer la incisión, para abordar sea tráquea o sea el esófago. Cuando nosotros queremos abordar la tráquea, es mucho más fácil hacerla desde el lado derecho que del lado izquierdo. En el lado izquierdo, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso acá en la institución, que se los comenté a sus compañeros del grupo del día lunes, es que nosotros recibimos a una señora con problemas severos de ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión, mal canalizados, por supuesto, que ingiere cáustico.
El problema de la ingestión con cáustico es que si no se actúa rápidamente, entonces el cáustico va a perforar, ¿verdad? Entonces recibimos a la paciente a las 8 de la noche, justo cambio de turno. Llamamos a todos, nos llamaron a todos los cirujanos a los que salíamos y a los entrábamos a propósito de la paciente que se encontraba en trauma shock, porque casualmente era familiar de un interno o estudiante de aquel momento. Es lo que pasa. La señora, según historia clínica, refieren que había ingerido cáustico a mediodía. Había ido a una clínica y le habían hecho una primera radiografía y a posteriori le dieron de alta o la dejaron en observación. Cuando llega a trauma shock, chicos, ya tenía una mediastinitis. Había perforado todo el cáustico había perforado, tanto la tráquea como el esófago y demás. Entonces, en ese momento, nosotros los cirujanos, que éramos 5 o 6 de turno, dijimos, ¿qué podemos ofrecer a la paciente? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque una de las posibilidades era tratar de abordar el esófago por el cuello, para tratar de sacar parte del esófago afuera y además hacer una laparotomía exploratoria y tratar de quitar todo el esófago dañado por la parte abdominal y cerrarla como cirugía de salvataje. Es decir, una cirugía de control de daños. Lamentablemente la paciente estaba pésima, había hecho una acidosis severa, estaba en muy mal estado general, en lo que tomábamos la decisión, que no nos tomó como unos 15 minutos probablemente evaluar si valía la pena o no, la paciente había fallecido. Simplemente para que ustedes puedan comprender que cuando ustedes se van a graduar, ustedes van a recibir a distintos pacientes como médicos generales, sea en una unidad de triaje en sus serums, o sea en una clínica cuando uno arranca sus labores, está como médico de piso o médico de emergencia. Entonces necesitamos que actúen rápidamente. Les he puesto particularmente aquí, bueno, en las siguientes diapos, la ingesta de cáustico y les volveré a repetir esto, ¿ok? Luego nos vamos al esófago abdominal. Esta parte es muy interesante, chicos, porque aquí nosotros básicamente no tenemos un esfínter como tal, sino que tenemos aquí unas fibras arciformes, ¿ya? Y entonces que van a envolver al esófago, ¿no? Que están en el estómago, justo en la unión. Esta es la unión, el haz de His, ¿no? El ángulo de His. Y que precisamente estas fibras pues se van a ir debilitando y van a generar ciertas patologías, ¿ok? En cuanto a la irrigación, nosotros tenemos que recordar que tenemos la esofágica superior, la media y las inferiores, que son distintas ramas. La tiroide inferior, las bronquiales, la aorta, la intercostal, la gástrica izquierda y la frénica inferior para la parte del esófago inferior, solo como recordaris. Y el sistema venoso ácidos, ¿no? Que tenemos pues básicamente todo este sistema ácidos parece confuso, pero en realidad lo que me interesa para no complicarlos es que en la parte inferior todas estas drenan en la vena cava inferior y en la superior, ¿ok? Pero en la parte del esófago inferior, precisamente estas ramas, las venas gástrica izquierda y la frénica izquierda, van a tener un drenaje en la vena porta. ¿Por qué es importante eso, chicos? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de un paciente cirrótico, pacientes que tengan neoplasias hepáticas y demás, que se va a ver alterado todo el tema venoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la parte de aquí? Vamos a poner un ejemplo facilito, que es el cirrótico, es decir, el hígado está enfermo, ¿verdad? Insuficiente. ¿Y qué pasa con esto? El retorno venoso, ¿cómo va? Muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ponen aquí todas las venas? Que precisamente estas venas drenan en el sistema porta. Van a empezar a dilatarse, ¿no? Entonces, en un cirrótico, ¿qué es lo más probable que encuentre? Son varices esofágicas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como viene por el sistema porta, vamos a encontrar varices aquí en la parte inferior. Es por ese motivo, porque el resto va y drena en todo el sistema ácidos. ¿Okay?
El drenaje linfático es bastante importante, sobre todo en el tema de patologías neoplásicas, chicos. Siempre son satélites, recordemos. Aquí les estoy poniendo aquí dónde termina cada cosa, ¿no? La parte cervical y la parte de la yugular interna, la torácica y la abdominal. En cuanto a la inervación, tenemos una inervación parasimpática y simpática, hay que recordarla, ¿no? La parte superior tenemos, ¿no?, la inervación parasimpática, que precisamente tenemos una parte de la porción cervical donde nosotros podemos controlar la deglución. El resto de la parte torácica, la porción torácica y la porción abdominal ya no la podemos controlar, ¿verdad? Luego nos vamos a distintas patologías. Una de ellas, no sé si han escuchado ya antes, es el tema de la hernia hiatal, donde precisamente el paciente va a venir con una sintomatología de reflujo, ¿no? Bastantes jóvenes o adultos mayores. Tenemos 3 tipos. La tipo 1, que está por deslizamiento, es decir, se sube toda la porción de la parte del fundus. La hernia hiatal, que es la pared esofágica. Y la tipo 3, que pertenece al 10%, ¿no? Que la tipo 1 es la más frecuente, que es por deslizamiento. Viene con sintomatologías precisamente con dispepsia, pacientes que no pueden dormir, pacientes que sienten precisamente, bueno, tienen pirosis. ¿Qué más, chicos? En reflujo, ¿qué más tienen? Vamos. Nada. Pacientes que tienen náuseas, vómitos, que despiertan con todo el esófago que les molesta, que les arde. ¿No han escuchado, doctora? Amanezco con toda la boca amarga. ¿Nunca? Doctora, cada vez que ceno tarde me duele el pecho. ¿Nunca han escuchado? Es la enfermedad del reflujo esofágico, es decir, que está fallando toda la parte del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, como base, una endoscopía, ¿verdad? Una endoscopía digestiva alta. Como tratamiento, fundoplicatura de Nissen, que es coger el fondo gástrico y darle la vuelta al esófago, tratando de formar. ¿Se acuerdan que les hablé sobre las fibras arciformes? Todo eso hay que girar, esa es la fundoplicatura, coger el fondo, girar y tratar de asegurar toda la parte de esas fibras que finalmente hacen como si fuese un esfínter esofágico inferior. Nos vamos al divertículo de Senker. Es una patología bastante frecuente en jóvenes, adolescentes, sobre todo. ¿Por qué? Porque les da litosis, chicos. Los muchachos del colegio ya empiezan a salir con sus amigas en grupos sociales y empiezan con la litosis y dicen algo anda mal en mi cuerpo. Pacientes que tienen regurgitaciones, porque por supuesto es un divertículo, se ha acumulado de salivas, ¿qué más? Se ha acumulado de comida, entonces eso no hay una adecuada digestión, por lo tanto, ¿esto qué va a pasar? Se pasará la putrefacción, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen halitosis. Pacientes que duermen sin almohadas, ¿no? Pacientes jovencitos que no se dan cuenta qué es lo que les pasa y empiezan con distrés respiratorio porque se empiezan a aspirar. Hay microaspiraciones, empiezan a regurgitar y por sobre todo llegan a la consulta por halitosis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la miotomía del músculo para tratar de soltar y precisamente hay que cortar el divertículo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan algún paciente con halitosis y demás, ok, les queda la duda de que pueda haber un divertículo de Senker. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una radiografía contrastada con bario, o bueno, pues ahora hoy en día tenemos una tomografía con contraste, ¿verdad? ¿Han escuchado sobre la calasia? La calasia es el otro extremo. Miren el otro extremo. Es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior con la deglución. Por lo tanto, se hace una punta de lápiz. La parte proximal del esófago está totalmente dilatado y miren, la unión esófago-gástrica se empieza a estrechar.
¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que te va a decir tu paciente? Doctor, doctora, tengo dificultad para deglutir alimentos sólidos y líquidos. Empiezo a perder peso, empieza con la anemia y lógicamente va a haber una regurgitación, ¿verdad? Entonces, reflujos. Y mira, como complicaciones, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Reflujo, reflujo, reflujo. ¿Y qué va a pasar? Empieza a cambiar todo el epitelio, ¿verdad? Cánceres. Cáncer epidermoide del esófago. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hay que medir todo esto? Hay que medir con una manometría para ver el tema de la presión, de cuánto está contraído el esfínter esofágico inferior. Siempre, chicos, hoy en día, cualquier patología, toma de biopsia. ¿Ok? Podemos hacer una endoscopía para tomar la biopsia y descartar precisamente alguna neoplasia. Y el esófago varitado, que hasta hoy en día se utiliza, es totalmente práctico, ¿no? Porque la imagen es clarísima, en punta de lápiz. Preguntas de exámenes a menudo también, chicos. No se olviden de estas patologías que parecen bastante sencillas, bastante lógicas, porque me parece que es algo lógico si logramos entender cómo es que funciona todo el tema del esfínter esofágico. Tratamiento, ¿qué le harían ustedes, chicos? Si esto está totalmente contraído, ¿qué harían? Miotomía, ¿verdad? De Heller. Y le hacemos luego una fundoplicatura. Hay que soltar a toda la inervación del esfínter esofágico inferior. Entonces, cortamos los músculos, cortamos parte de los nervios. Y a posteriori esto puede quedar, ¿qué les digo? Con tal relajación que precisamente vamos a coger un reflujo, ¿verdad? Por eso es que nosotros lo aplicamos con o no una fundoplicatura. Es decir, el fondo gástrico va a envolver a todo el esófago inferior y ponemos un par de puntos aquí para tratar de hacer precisamente lo que les comentaba, de simular un esfínter esofágico inferior de nuevo. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, como les decía, es la disminución de la presión, ¿no? Obesos, pacientes con hernias hiatales. ¿Qué más, chicos? Ahora les voy a mostrar una lista de cuáles disminuyen y cuáles aumentan el esfínter esofágico inferior. Ustedes cuando están con estrés no sienten ninguna molestia de tipo, ¿qué les digo? Como regurgitaciones, eruptos, ninguno. Pues tu tratamiento inicial, hay que saber que no todo es quirúrgico, chicos. Lo ideal siempre es determinar las causas pronto e ir al tratamiento médico de inicio, ¿no? Entonces, le puedes decir a tu paciente como sugerencia que vamos a tener que restringir ciertos alimentos. Además que tenga que cenar en horas, ¿no?, adecuadas, que le permitan hacer una digestión y luego acostarse. ¿Por qué motivo? Porque el problema es que con el reflujo podemos hacer microaspiraciones y empiezan neumonías, ni qué decir con las caries, sinusitis, úlceras orales, faringias, etcétera, por el cambio de pH que simplemente tenemos. Entonces, la complicación más frecuente, ¿cuál sería? Que aquí se las estoy poniendo, es una esofagitis, ¿verdad? Y a la larga, ¿qué es lo que hace una esofagitis o una inflamación constante? Pues que te genere una estenosis, ¿verdad? Otra de las complicaciones que ustedes yo creo que ya la conocen es el esófago de Barrett, ¿no? Que se cambia de un escamoso a un columnar glandular intestinal. ¿Y qué más, chicos? Como diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Una endoscopía, ¿verdad? Y plantear pues precisamente una fundoplicatura de Nissen para tratar de ayudarlos, ¿no? Lógicamente en displasias severas lo óptimo es quitar la parte alterada, es decir, hacer una esofagectomía, ¿verdad? Aquí les estoy poniendo todos los alimentos que pueden, ¿no? Los irritantes, etcétera, los que aumentan y los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Eso va para ustedes porque hay que mejorar el tema nutricional con nuestros estudiantes por la cantidad de estrés que tienen. Nosotros aquí en la institución, en el Hospital Carlos Gianfranco Laos, tenemos alta tasa. Yo soy tutora de los residentes de cirugía y la verdad es que me importa mucho cómo es que se sienta el alumno, muy aparte de la presión que a veces uno le puede poner.
para que puedan desenvolverse también un poquito bajo estrés, sin el maltrato, por supuesto. Ya hemos cambiado muchísimo. Creo que en este hospital yo fui el último grupo así de maltrato crónico, creyendo que la educación va por ese lado. Pero hay que ir cambiando, no obstante hay que ser responsables también, porque nosotros en la formación quirúrgica y médica hay que tener un buen control de las emociones. Y me voy a detener 2 segundos ahí, porque me interesa muchísimo que ustedes como estudiantes, no sé si ustedes conocen el término de la prehabilitación. ¿Alguien conoce qué es la prehabilitación? Bueno, para no hacerla larga, la prehabilitación es prepararse para que toda la población esté preparada para una posibilidad quirúrgica en alguna etapa de su vida. Es decir, Brunella, ¿cómo nos vamos a preparar? Buena alimentación, hacer ejercicio físico o actividad física y disminución del estrés. Sí, pero nosotros somos estudiantes y trabajadores de salud. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí va la inteligencia emocional, chicos. Es decir, control de sus emociones, del estrés, las frustraciones. Y muy aparte, el tema nutricional de actividad física. Que eso claramente hay que tener un hábito. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Es que necesitamos, primero, que ustedes mejoren su organización. Porque el estudiante de medicina tiene que ser una persona muy disciplinada. Porque ahorita yo les estoy dando una pincelada de todos los temas y claro, hay que ahondar en ellos, que es lo ideal, para que ustedes quizás no me entiendan la explicación al 100%, pero que les sirva de ayuda para que se fomenten ustedes la lectura de distintos temas. Ustedes tienen claramente un cronograma. Hay que foguearlos en eso, hay que foguearse. Con las chicas de práctica vamos a tratar de foguearnos de a pocos para que son bienvenidos todos a mi hospital, a mis turnos, chicos, ¿eh? Eso sin duda alguna. Pero necesito que se fogueen en el sentido de que se organicen, de que coman bien para disminuir la tasa de estrés y ansiedad en los estudiantes y los residentes. Como les comentaba, yo tengo la tutoría de los residentes y casi un 60 o 70% de mis residentes ya vienen con trastornos de ansiedad. Entonces, como en una actividad quirúrgica, ¿cómo les puedo pedir? Como que coman bien, hagan todo esto, si realmente ya vienen con problemas que no los vamos a resolver, más bien estamos fundiendo el motor más rápido. Entonces, ustedes que todavía están en camino, hay que foguearse para que no tengan ninguno de estos problemas, esófago de Barrett, de infecciones por helicobacter mal controladas, automedicados, porque claro, ustedes no quieren decir nada, no hay algún pariente que les pueda ayudar, que sé. Hay que mejorar. Todo esto, chicos, que les pongo aquí, todos estos, sea alimentos o tema de hormonas, etcétera, necesitamos que ustedes lo interioricen. ¿Ya? Si les pongo cuadros así en particular, necesito que los lean porque se los he buscado precisamente con doble intención. Uno con un tema de aprendizaje y otro como aplicación personal para ustedes. ¿Ya? Así que, por favor, buena organización para iniciar el semestre. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Nadie. Sí. ¿Cómo bastón? Dios mío. Ya está, vamos, sigamos avanzando. Acá está, el esofagitis por cáusticos. Entonces, como les había contado, esta paciente precisamente llega a una clínica, ¿no? Y en la clínica, ¿qué le hacen, chicos? Una radiografía y la dejan en observación, como les había contado, ¿no? Lo ideal siempre, chicos, es que si ustedes saben que ha tomado cáustico, ¿qué es lo primero que se va a dañar? La boca, la orofaringe, ¿qué más? El esófago, es lógico. El esófago y el estómago. ¿Qué harían ustedes para descartar una perforación? Ya, le toman una placa.
En realidad la ecografía no te permite ver eso. La ecografía es de apoyo al diagnóstico, sí, pero no para perforaciones. Lo que tú quieres ver es una perforación. Si tú quieres ver una perforación en el tórax, por ejemplo, y vas a ver una mediastinitis, ponte, o en el abdomen, ¿qué signo vas a ver? ¿Saben qué es Joubert? Signo de Joubert positivo, o alas de gaviota, ¿se acuerdan? Bueno, siempre ustedes, lo primero que tienen que hacer si es que quieren ver perforaciones en el abdomen es hacer una radiografía de abdomen de pie con cúpula diafragmática o una radiografía de tórax donde se vean los diafragmas. Ahí van a ver las alas de gaviota para descartar cualquier tipo de perforación en el abdomen. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esófago, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Chicos, una endoscopía. Entonces, el análisis con esta paciente, ¿cuál es? Es que si está en una clínica y tienes todo al alcance, ¿por qué el médico, por alguna razón, no plantea una endoscopía digestiva alta, ¿no? Una radiografía de tórax. Las cosas hay que hacerlas de manera oportuna. Es decir, toma el cáustico temprano, haces una endoscopía, ¿ves? Porque el cáustico quema, ya sabes, quema, perfora. Entonces, le haces una placa, perforación, puedes hacer un tránsito, una tomografía, además, para poder ver perforaciones, porque lo que nosotros queremos es ver si es que hay perforación, ok, va para cirugía, si no, ok, se queda como manejo médico, ¿no? Y una endoscopía precoz. Eso es lo que a mí me interesa que se lleven, por favor. Cuando ustedes ingieran algún tipo de sustancia, su paciente vino nuevamente por cáustico, no duden, placa de tórax y, ¿qué más? Y una endoscopia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esófago? Yo creo que son cosas bastante elementales, bastante sencillas para ustedes. Vamos rápidamente a estómago. Funciones del estómago, chicos. Acá se las estoy poniendo. Vamos, ayúdenme. Que solita no es divertido hablar, ¿eh? Nadie. Almacenamiento, secreción y vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico, excelente. Mide en promedio 25 centímetros, va desde el cardias hasta el píloro, ancho, el grosor y la capacidad que tenemos. Ojo que estas medidas, chicos, van a variar de cuánta ingesta de alimento tienes, si es que es una persona obesa mórbida o no. Hoy en día está muy de moda la cirugía bariátrica. Recordemos que es un tejido muscular, ¿no? Entonces que necesitamos ver que la capacidad, pues el estómago tiene la capacidad de distenderse, ¿verdad? Las partes del estómago, ¿se acuerdan un poquito? El fondo, cuerpo y antro pilórico, ¿se acuerdan? Yo creo que sí se acuerdan precisamente. ¿Por qué? Porque recordemos la parte del fondo. El fondo casi siempre está lleno de aire, por eso es que en sus radiografías de tórax, ¿qué es lo que van a encontrar? La burbuja gástrica. ¿Por qué les pongo esto? Porque hace un ratito les dije, pidan su radiografía de tórax para que puedan ver si es que hay perforaciones, básicamente, tórax o abdomen con cúpula diafragmática, que es el abdomen con cúpula diafragmática. ¿Para qué? Para que precisamente puedan ver acá el signo de Joubert en caso de perforaciones, ¿ok? Pero no se vayan a confundir con esta. Esta es la burbuja gástrica, este es nuestro fondo gástrico. Entonces el signo de Joubert se encuentra superior a esto. El lado izquierdo es un poquito más complejo de poder encontrar, sin embargo, tienen que ser bastante minuciosos al observar sus placas cuando ustedes busquen ciertas cosas. ¿Ok? Las relaciones del estómago por encima, tenemos al hígado, ¿no? Tenemos aquí la curvatura menor. Aquí en esta que tenemos el aumento menor, ¿verdad? Que no es considerado un ligamento, pero que nos funciona como sostén del estómago. En la parte posterior, ¿qué tenemos acá, chicos? Colon transverso, ¿qué más? Páncreas, vaso, ¿verdad? ¿Se acuerdan un poquito de la irrigación del estómago?
¿Se acuerdan del tronco celíaco? ¿Alguien se acuerda? Les he puesto esta imagen que me pareció bastante práctica para que ustedes puedan diferenciar las estructuras. Miren por aquí, una de las ramas tenemos la gástrica izquierda, ¿no? Que va por la curvatura menor del estómago. Luego tenemos otra rama del tronco, que es la esplénica, que es toda tortuosa. Miren cómo es toda tortuosa, va por la parte posterior y se divide en dos, ¿no? La polar inferior, la polar superior e inferior. Y de la inferior que sale la gastroepiploica del lado izquierdo, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos la hepática común, ¿no? Hepática propia y la gastroduodenal. Y la gastroduodenal, ¿qué va a hacer? Va a darle la gastroepiploica del lado derecho. Entonces, y la hepática propia le va a dar la arteria pilórica. Entonces, miren cómo es la irrigación en la curvatura menor y en la curvatura mayor. Eso es como un recordaris, muchachos. Ya, no se olviden. ¿Cómo es el drenaje venoso? Miren, acá se los estoy poniendo por escrito, pero me interesa que ustedes puedan ver. Vena porta, tenemos toda la parte de la vena esplénica, ¿verdad? Que se va por atrás, la arteria era toda tortuosa, la vena va por ahí mismo, por la región posterior. Viene la vena esplénica, la gastroepiploica van a drenar en la mesentérica superior. La unión entre la mesentérica y la vena esplénica, ¿qué va a dar? La vena porta. ¿Ok? No se olviden siempre esta unión. Luego tenemos lo que les había comentado a propósito de las varices del esófago, ¿no? Precisamente vienen por el mismo sistema. ¿Ok? Todo el tema de drenaje linfático es bastante importante, chicos, porque cuando nosotros hablamos de neoplasias, necesitamos llevarnos los ganglios. ¿Ok? Tenemos cadenas coronarioestomáquicas, precardiales, retrocardiales, suprapilóricas, gastromentales, etcétera. Quiero que se memoricen algunas de ellas que se las voy a mostrar luego. La inervación es importante, claro que sí, claro que sí. Acá se le estoy poniendo el vago del lado izquierdo, el vago del lado derecho. Ya, les estoy poniendo esto para que puedan tener un repasito por ahí, si les sirve. Y luego nos vamos a esto, chicos. Ya, esto, primero voy a mover esto aquí. Nos vamos al cáncer gástrico. Primero que nada, chicos, recordar que el cáncer gástrico cada día se hace más frecuente, ¿no? Cada día se hace más frecuente por un infradiagnóstico. ¿Qué quiero decir con infradiagnóstico? Es que muchas personas jóvenes banalizan los dolores, banalizan la sintomatología. Y es cierto, muchos de los cánceres ni siquiera los van a sentir. Por supuesto que tenemos cánceres incipientes que son, miren ahí, 80% asintomáticos. El 20% de los cánceres incipientes son con náuseas, anorexia, llenura precoz, ¿no? Y síntomas alarmantes, menos del 2%. Sin embargo, los cánceres avanzados, 60% ya van con dolor, baja de peso, ¿no? Entonces, tenemos que recordar cuáles son nuestros factores de riesgo. Estamos yendo de atrás hacia adelante. Varones, antecedentes familiares, infección por Helicobacter pylori, ¿no? Gastritis crónica, el tipo de alimentación, carnes ahumadas, procesadas, etc. En cuanto al diagnóstico, primero que nada, siempre un examen físico, una buena anamnesis, chicos, para que precisamente tratar de buscar por ahí alguna sintomatología. Y sin duda alguna una endoscopia digestiva alta, ¿no? Pacientes con gastritis crónica que no resuelve, etcétera, o Helicobacter pylori jamás tratados, que sé. Siempre planteen una endoscopia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la toma de biopsia y esa finalmente va a ser nuestro diagnóstico. Lógicamente la tomografía nos sirve para el TNM, ¿verdad? Y los marcadores tumorales básicamente son para seguimiento. La diseminación del cáncer gástrico puede ser por invasión local, por invasión a distancia, linfática, sanguínea, por vía peritoneal. Ahí les estoy poniendo el nódulo de la hermana María José, el tumor de Krukenberg. Van a poder ver distintos tipos de diseminación.
¿Y qué más quiero que vean aquí? Es esto precisamente. Los grupos ganglionares del estómago. Esta imagen de aquí, quiero que la correlacionen con esta imagen de aquí abajo. Estos grupos ganglionares son tomados en múltiples exámenes. ¿Ok? Quiero que los memoricen, por favor. Ya, quiero que los memoricen. Están con números, así que va a ser sumamente sencillo para ustedes poder hacerlo. Casi siempre en todos los exámenes va el número 9, que es el del tronco celíaco, o el del hilio esplénico en la mayoría de los exámenes. Otra cosa que quiero que recuerden es esto, la clasificación de Borman. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? No se acuerdan. ¿Hola? ¿Me escuchas, verdad? Te escucho poco, Son 4 tipos de clasificación de acuerdo a la lesión que tienen las paredes gástricas. Ya. El pólipo, la segunda con paredes enteradas, la tercera con aplanamiento, me parece, y la cuarta abierta. Algo de tejidos. Yo no te escucho muy bien, Fernando. No, pero entiendo que claramente es para la clasificación. Qué bueno que lo conozcas porque es importante. Es algo que tienen que saberlo todos. Y chicos, la clasificación de Borman. Acá se los estoy poniendo. Son cuatro tipos, ¿no? La lesión polipoide, la lesión ulcerada. La peor claramente van a ser una linitis plástica, pues, ¿no? Entonces, nada, chicos, quiero prevención. Me interesa mucho que ustedes prevengan sus propias patologías también. Todos somos estudiantes, profesora de trabajo en salud. Así que a veces banalizamos, chicos. Así que si alguno tiene gastritis, dolores en epigastrio, baja de peso, llenura precoz y demás, no duden en hacerse una endoscopía preventiva, o si tienen algún familiar o algún paciente que puedan ir viendo. Ya, lo mejor para todo es la parte preventiva. Les voy a contar un caso clínico de un paciente. Es un conocido mío que, bueno, ingería. ¿Saben qué es timba? Los que juegan timba y eso, bueno, siempre va con una bebida adicional. ¿Ok? Y mucha carne y qué sé, como un compartir, es juego de cartas y eso, ¿no? Una persona de 73 años, sumamente saludable, aparentemente, ¿no? Se veía tranquilo y de pronto empezó como, no me siento bien, gastritis, continúa así durante toda su vida. Y de pronto le dicen, oye, ¿algún momento te has hecho algún control de endoscopía o algo? No me molesta absolutamente nada. El momento en el que se va y dice, bueno, ya, mi esposa como me obligó a que me haga una endoscopía porque había como una campaña de tamizaje, una cosa así. Entonces decide ir y le hacen una endoscopía. Chicos, le encuentran un tumor gástrico, el fondo gástrico, para ser preciso. A la semana deciden operarlo. Emocionalmente estaba devastado porque no se lo esperó. Cambió su vida radicalmente de lo bien que andaba, simplemente por tener el diagnóstico. El pobre hombre lo operan, chicos, le hacen una gastrectomía total y la anastomosis falla. Falla una vez, falla 2 veces. El paciente falleció en menos de un mes. Entonces, a lo que voy es que hay que hacer prevención, chicos. Nosotros tenemos que aprovechar que ustedes precisamente ya van a egresar pronto y que su capacidad de análisis de ciertas situaciones y los factores de riesgo y cómo diagnosticar tiene que ser bastante rápida y tenemos que tener un análisis crítico.
A lo largo de este curso, que tiene bastantes créditos, ese es nuestro objetivo, que ustedes lleguen a tener un análisis crítico extraordinario. No solamente para este curso, claro, es el más importante, pero para todos sus cursos de a partir de esta clase en adelante, quiero que su cerebro cambie en perspectiva, de que no todo es lo que se repite, sino que hay que ir un poco más en busca de otras patologías. Hoy en día hay que descartar primero toda la parte de la malignidad, células malignas en absoluto, cánceres por todos lados, y a posteriori tratar como tratamiento médico habitual si es que no sea el caso, ¿no? Es decir, pacientes o ustedes mismos con gastritis, que sea, o pirosis, alguna sintomatología fuera de lo habitual, háganse sus chequeos, por favor. ¿Ya? Siempre se los digo a todos los alumnos, no se asusten, no es porque haya visto a alguien un poco enfermo. Siempre a la prevención. Nosotros como cirujanos, como siempre les digo, lo mejor es no operar, no porque no quiera, sino porque después de una cirugía la vida de una persona cambia muchísimo, o para bien, o a veces definimos los casos, ¿no? Entonces siempre con buenos diagnósticos antes de hacer una intervención quirúrgica. Tratamiento, chicos. Ay, aquí, esto voy a ponerlo acá, estoy paseando esto. Que me interesa muchísimo, quiero que sepan que podemos hacer tratamientos de lesiones por vía endoscópica, de lesiones únicas, pequeñas, sin adenopatías. Tenemos la parte de la vía laparoscópica, la de la cirugía abierta. Hoy en día siempre vamos dirigidos a lo mínimamente invasivo, quimioterapias, neoadyuvantes o adyuvantes, los criterios estándares y los criterios extendidos. ¿Qué es lo que me interesa? Miren las tumoraciones acá. Si es que tenemos aquí en el fondo, por ejemplo, una gastrectomía proximal, podemos hacer este tipo de cirugías que son más complejas. Y finalmente, pues, si es que tenemos aquí en el fondo y ya está todo comprometido, pues hacemos gastrectomías totales o subtotales. Hay un metaanálisis que se los pongo de este lado, donde acá, donde claramente nosotros hacemos un comparativo en cuál es mejor, ¿no? Y es lógica pura, chicos. Lo mejor es sacar de manera subtotal todo. ¿Por qué? Porque te queda parte de la función gástrica siempre, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que ustedes a partir de la fecha traten de leer y de revisar un poquito más de metaanálisis. Es difícil, yo lo sé, pero ahora con la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a encontrar buenos artículos, buenas bibliotecas virtuales, que puedan ir dirigidos a un mejor aprendizaje, tanto suyo como el nuestro, ¿no? Porque siempre es interesante que alguien lea un poco más de lo que a veces uno pueda leer. A mí no me enoja, chicos, que me digan, ¿sabes qué, Brunella? Mira que tengo un artículo más nuevo y lo revisamos en conjunto y lógicamente ampliamos nuestros conocimientos, que esa es la intención de tener clases a nivel universitario, ¿no? Porque hay alumnos que realmente tienen muy buena bibliografía y es interesante compartir eso. A las chicas de práctica o si alguno quiere venir a la guardia, va a ser bastante interesante si alguien trae algo novedoso para poder repasar. Ya quiero que vean esta parte de las cirugías, ahora se las voy a explicar, porque hay que hacer gastrectomías totales, subtotales, no sé si han escuchado sobre Billroth 1, Billroth 2, ahora se las voy a explicar parcialmente para que no volemos en la parte quirúrgica netamente, porque no es mi objetivo de que se lleven netamente la parte operatoria como parte de técnica operatoria, pero sí que tengan una idea de qué es lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace, ¿no? Quiero que revisen esta parte muy bien, por favor, el TNM para todas las patologías, M de metástasis, N de neoplasia, de ganglio y T de la tumoración. Ya, el estadiaje es bastante importante para que puedan hacer una revisión de leer cuando es estadio 1, 2, etc.
Nos vamos a úlcera péptica, chicos. En úlcera péptica quiero que recuerden que esto es el desequilibrio entre los factores defensivos de la mucosa, como la secreción de moco, bicarbonato, y los factores agresivos, la hipersecreción, la gastrina, el pepsinógeno, etc. ¿Cuáles son las causas? Básicamente por Helicobacter pylori, consumo de AINE. Chicos, muchísimos jóvenes con consumo de AINE vienen con consumo de AINE por 5 o 7 días consecutivos, con dolores desproporcionados y demás. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que la complicación va a ser una perforación, ¿verdad? Entonces nuestros pacientes con úlceras en mi servicio vienen con las úlceras perforadas. El problema es que a veces uno ya entra a sala de operaciones tarde porque la sintomatología es distinta. A veces vienen, por ejemplo, paciente que viene a triaje y dice dolor en epigastrio. Tome omeprazol, tome sucralfato, alta. Viene a los días, me sigue doliendo, ya el paciente se ve más tóxico, lo pasan a medicina interna. En medicina interna empiezan a hacer sus diagnósticos, el paciente continúa deteriorándose y recién hacen la interconsulta a cirugía. ¿Qué es lo que pasa? Que no hubo una buena anamnesis, ¿no? Paciente joven con dolor en epigastrio, intenso, lancinante, y que de pronto pasa, tú dices, ok, acá no, algo no anda bien, porque al tiempo, a las horas, el paciente viene con un abdomen peritoneal. ¿Qué es lo primero que pensarían? Que se ha perforado. Perfecto. ¿Cómo lo diagnosticas? No, lo que pasa es que no tenemos tomógrafo en la institución, el paciente no tiene medios económicos. ¿Qué hacen? ¿Qué examen radiográfico le hacen? ¿Cómo vemos rápidamente, de manera económica, que se ha perforado alguna víscera hueca? Se los dije al inicio con el cáustico. Una radiografía de abdomen de pie con cúpula diafragmática para ver qué signo, el signo de Joubert o alas de gaviota. Y ahí pueden diferenciar rápidamente. Recuerden, chicos, que no todas las instituciones públicas tienen un tomógrafo a la mano o un tomógrafo que esté habilitado. Entonces hay que usar ciertos recursos para que podamos agilizar precisamente los diagnósticos. Entonces, este caso del paciente que les comento se dilata en tiempo. Entonces, hay que ir netamente dirigidos a lo que estamos buscando. Entonces, tú dices, es un joven, consumo de AINE, sí, lo que pasa es que me golpeé jugando fútbol o, no sé, me dolía el cuerpo y empecé con mi naproxeno 10 días. Tú dices, ok, algo anda mal, ¿no? Encima, ¿consume alcohol? Sí, los fines de semana. Y ahí viene el familiar, dice, sí, gran consumo, desproporcionado, Entonces tú, tu análisis como médico de base, el del triaje recibe al paciente, dices, ok, esto anda mal. Esto, ¿cómo empezó tu dolor? ¿Te ardía, no? Epigastralgia, de manera intensa, sí, fue desproporcionado, comí y luego ya me paró el dolor y ahora me duele el abdomen. Ok, ustedes planteen de frente, interconsulta cirugía, descarte, perforación de víscera hueca, ¿verdad? Diagnóstico para la infección de Helicobacter pylori, chicos, ¿cuál es? Endoscopía con biopsia. Ok, luego, a posteriori, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el seguimiento? Con el test de aliento, ¿verdad? Para la úlcera, primero tratamiento médico. Si no, hay que hacer vagotomías, ontrectomías, hasta gastrectomías distales, si es que las úlceras gástricas, bueno, si es que hay perforaciones, ¿no? Terminamos así. Generalmente nosotros cuando entramos a perforaciones gástricas, sea por úlceras gástricas, nosotros necesitamos reavivar los bordes, tomar muestras de los bordes, porque también hay que descartar un proceso neoplásico. Acá les muestro las gastrectomías subtotales y totales. Miren, la segunda porción del duodeno, chicos, ¿qué recibe?
Ujú. ¿Dónde termina el colédoco? La segunda porción del duodeno. Entonces, a veces hay que preservar toda esa parte. Hacemos gastrectomías. Acá, por ejemplo, es una gastrectomía subtotal, claramente. Miren, aquí están con letritas para que puedan ver dónde se une. Entonces, las cirugías con, ¿no?, las gastroyejunostomías y de Rux precisamente nos ayudan a tener parte del duodeno en forma para que podamos continuar con toda la recepción y toda la parte de desfogue del colédoco. Entonces podemos preservar. En algunos casos, como es el caso, aquí tenemos el Billroth 1 y Billroth 2, ya no necesitamos el duodeno. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Billroth 1 es la ideal, digamos, porque es más anatómica. Sin embargo, en la Billroth 2 no es tan anatómica porque acá, ¿qué te va a hacer? Un síndrome de Down. ¿Han escuchado el síndrome de Down? ¿Sí? No. Nada. No, doctora. Ya, entonces, bueno, es un síndrome básicamente por vaciamiento rápido, ¿no? Entonces, el problema es una de las complicaciones más a menudo que tenemos nosotros cuando operamos estómago, ¿no? Ahora la pregunta sería, doctora, ¿este tipo de cirugías las hacen cirugía de trauma o netamente son para neoplasias? Y sí, netamente son neoplásicas, o salvo tengamos lesiones en la parte del antro pilórico, por ejemplo, donde nosotros tenemos que proteger y tratar de bajar la cantidad de líquido gástrico, jugos gástricos, para que nosotros podamos resolver. Recuerden que la parte del duodeno es una parte muy, muy delicada. No sé si han escuchado a propos del síndrome de intestino corto, precisamente la van a ver en las siguientes clases, pero me interesa muchísimo que sepan toda la fisiología de su organismo, sobre todo de todo el tema gástrico, gastrointestinal en general, para que puedan entender los tipos de cirugía que nosotros podemos ofrecer. Ya, yo creo que eso en sus prácticas van a ir puliéndolos de a poco. La intención de este curso es que, por favor, traten de aprovechar al máximo, todo. Quiero que aprovechen al máximo todas sus rotaciones, todas sus pasantías de las distintas instituciones. Probablemente hayan instituciones donde puedan ver casuística un poco más compleja, como son los hospitales de mayor nivel. En el caso de mi hospital, lo que vamos a ofrecer básicamente es lo más interesante, que es trauma emergencias, para saber cómo es que nosotros tenemos que recibir a un paciente policontuso, politraumatizado, y qué es lo que vamos a hacer. Nosotros, como les vuelvo a repetir, en la institución son bienvenidos. Siempre que quieran hacer una guardia o algo, bien preparados nada más, con toda su indumentaria. Y nada, chicos, quiero que ahora les voy a pasar algunos artículos con el doctor Segarra para que puedan revisarlos. Voy a tratar de buscárselos pronto, antes de su examen, clarísimo, para que puedan hacer las revisiones del caso. Otra cosita, chicos, ¿cómo van con idiomas? El inglés todos lo dominan, hablan un poquito, pueden leer, algunos que hablen perfecto quizás. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, con la lectura en inglés. Sí, todos. Fluido, perfecto, sí, está bien. Chicos, es el momento perfecto para los que no hablan ningún tipo de idioma, que arranquen sus cursos de idioma. Ya, todo lamentablemente, o lo bueno, porque uno siempre tiene que ir aprendiendo idiomas, es que un idioma te abre la puerta al mundo. Entonces, los que todavía no han llevado sus cursos elementales de lengua, de inglés, básicamente, métense en inglés, porque el francés no hay mucha nomenclatura, no hay mucha, que les digo, presentación de casos, artículos y demás, todo está en inglés. Entonces,
traten de foguearse con el inglés, es el momento, chicos, porque lo peor es llegar al internado sin idioma. El portugués también es válido, claro que sí, claro que sí. Es corto, rápido, pero todo va en inglés casi, así que ahorita que están, fóguense en inglés, por lo menos lectura elemental médica, para que puedan recibir información. Y les digo porque a veces uno llega al final de esto con un inglés más o menos, fue mi caso, porque yo hablo más francés que inglés, y realmente lo ideal siempre es pues que terminen todos con un idioma bien hablado, cualquiera, para que le puedan aperturar el cerebro y puedan leer mejor información. No digo que en español no haya, hay, pero en general todos los artículos liberados y demás, y casos clínicos y reporte, están en inglés. Así que, nada, chicos, fóguense, fóguense, fóguense. Y creo que la clase por hoy ha terminado. Por favor, les quiero pedir que para lo sucesivo, estamos tratando, justo era una conversación que tuve con el doctor Segarra, es que necesitamos que sea no sea unidireccional, ¿saben? La información unidireccional es aburrida. No crean que estoy dictando la clase solita. Me gustaría que haya más participación, pero para eso a veces uno tiene que venir leyendo un poquito, por lo menos cosas elementales, o simplemente, chicos, saquen todas sus dudas a flor de piel, a decir, sí, Brunella, pero ¿y esto por qué no es así? ¿O esto por qué no es asá? ¿O por qué en su guardia lo hicieron así? Mire que en el hospital donde yo estoy funciona de tal manera, hicieron esta técnica o no. Necesitamos que ustedes sean más curiosos con su aprendizaje. Necesitamos que la información sea bidireccional. La próxima clase les toca con el doctor Víctor Segarra el Rosario y va a ser de manera presencial. Y por favor, vayan leyendo ya el tema para que puedan conversar mucho con el doctor Segarra en la parte de anatomía. Él estudió en la Universidad de San Martín, igual que yo, pero él disecó y perteneció al grupo de anatomía durante muchísimo tiempo. Entonces es el momento perfecto que si tienen dudas anatómicas, él les puede ayudar o hacer un esquema o un diagrama, no lo sé, o absorber dudas, no tengo idea. Todos, siempre uno nunca deja de aprender, así que siempre existen dudas, no creo que ustedes no las tengan. Y nada, vayan con muchas ganas de aprender a sus hospitales, es la parte más divertida de la medicina. La parte teórica es una parte, pero la parte práctica también. Chicos, por favor, egos abajito, ya no hemos ganado a nadie como médicos, así que simplemente hacemos lo que nos apasiona. Y al igual que ustedes, yo también fui alumna y creo que nunca se olviden de tratar bien a sus pacientes, nunca se olviden de saludar a nadie, por favor, se los digo. Me da pena mucho los alumnos que llegan y no saludan a nadie, tienen que aprender a presentarse. Soy alumna de tal universidad, vengo con mucho gusto, con mi mandil, con mi fotocheck, con mis múltiples lapiceros, gasas, guantes, con ganas de aprender. Es la mejor forma para que puedan ser brillantes, chicos, porque hay que apuntar a ser brillantes, si no nos quedamos como el común denominador y creo que nadie lo quiere ser. Así que un placer verlos, ya nos vemos en clase presencial y un placer, chicos. Cuídense.